No era una teoría conspirativa de sobremesa. No era un rumor de bar ni una leyenda urbana susurrada en foros de internet. Era un cuaderno con esquemas técnicos. Era una serie de cálculos precisos, verificados, revisados. Era la voluntad organizada de estados que, durante la Segunda Guerra Mundial, entendieron que la destrucción masiva podía diseñarse, regularse y aplicarse en una fracción de tiempo imposible de concebir para la mente humana. Había quien lo llamaba arma decisiva. Otros, con menos eufemismos y más honestidad brutal, la definieron como la posibilidad real de borrar ciudades enteras de la faz de la Tierra en cuestión de segundos. No minutos, no horas, segundos. Este es el relato de cómo la ciencia, la burocracia y la paranoia se unieron para proyectar un escenario inimaginable. De los laboratorios que pusieron números al fin de todo. De los hombres y las máquinas que pusieron en marcha lo que, si hubiera prosperado completamente, nos habría devorado sin dejar rastro. Escucharás fechas que parecen lejanas pero cuyos ecos resuenan hoy. Nombres que aparecen en documentos desclasificados con tachaduras negras. Inventos que nunca llegaron a los libros de historia oficial. Acuerdos secretos firmados en salas sin ventanas, donde el aire mismo parecía cargado de culpa. Pero sobre todo escucharás la pregunta que late bajo cada documento desclasificado, bajo cada testimonio murmurado en salas cerradas, bajo cada ecuación anotada con mano temblorosa. ¿Qué significa diseñar el fin del mundo? ¿Qué tipo de persona se sienta frente a una pizarra y calcula cuántos segundos tomaría vaporizar a millones de seres humanos? Esta no es una historia cómoda. No tiene héroes inequívocos ni villanos caricaturescos. Es una historia sobre la capacidad humana de normalizar lo inconcebible, de convertir el apocalipsis en un problema técnico a resolver. Abril de 1944. En un laboratorio a salvo del ruido de los bombardeos que sacuden Europa, lejos de las trincheras donde hombres mueren por centímetros de terreno, ingenieros y físicos trazan curvas y matrices sobre pizarras manchadas de tiza blanca. Las ventanas están selladas, las puertas vigiladas por hombres armados que no hacen preguntas. No trabajan pensando en el triunfo de la ciencia. No hay aquí la inocencia del descubrimiento puro. Trabajan con la precisión de quien sabe que sus ecuaciones pueden transformar el mapa moral del planeta. Cada número es una vida multiplicada por 1000. Cada variable, una ciudad. Hablan de energía en términos que harían temblar a cualquier persona fuera de esas paredes. De reacciones en cadena que no se detienen hasta consumir todo el material disponible. De radioactividad que persiste durante generaciones, envenenando la tierra, el agua, el aire mismo que respiramos. De calor instantáneo capaz de convertir carne humana en vapor antes de que el cerebro registre el dolor. Hablan de vientos ascendentes que arrancan edificios desde los cimientos como si fueran juguetes de papel. De incendios que no se apagan porque consumen el oxígeno mismo del aire, creando vacíos donde nada puede vivir, donde los pulmones colapsan incluso antes de que las llamas lleguen. La guerra había convertido a la ciencia en un instrumento de supervivencia, pero también en algo más oscuro, en un instrumento de aniquilación total. La tensión por un arma que tuviera capacidad de decisión absoluta, que no dependiera de lanzamientos masivos ni de acumulación lenta, que no diera tiempo a la evacuación ni a la defensa, se transformó en obsesión nacional, en prioridad presupuestaria, en razón de Estado. Si una bomba podía devastar una ciudad en minutos, ¿qué ocurriría si un arma superara ese umbral y lo hiciera en segundos? ¿Qué significaría tener en las manos la capacidad de comprimir el apocalipsis en un parpadeo? A los laboratorios llegó ese nombre, susurrado al principio, luego escrito en memorandos clasificados con el sello más alto de secreto.
la máquina del juicio final. Lo nombraban con solemnidad burocrática para protegerse del temor que les provocaba. En los despachos, la palabra final sonaba a eficacia técnica, a conclusión necesaria, a solución definitiva. Algunos le pondrían menos eufemismos en privado, cuando las puertas estaban cerradas y el whisky había aflojado las lenguas. Hablaban de wipe out con frialdad, como quien describe la limpieza de una pizarra, como si borrar ciudades fuera equivalente a borrar errores de cálculo. En 1944 y 1945, varias rutas convergían hacia una misma lógica inexorable. Una, la científica. Avances físicos sobre cadenas de reacción nuclear, explosiones de alta presión que superaban todo lo conocido, impulsos termomecánicos intensos capaces de generar temperaturas comparables a las del Sol en fracciones de segundo. Todo ello documentado en papers que nunca verían la luz pública. Otra, la estratégica. La voluntad política de disponer de un arma que garantizara un final absoluto. Un instrumento de disuasión tan definitivo que el solo hecho de su existencia bastaría para doblegar a un enemigo antes de que un solo disparo se efectuara. La amenaza perfecta, tan terrible que nunca necesitaría usarse. Y la tercera, la logística. Quien tuviera la capacidad de ensamblarla sin que fuera detectada por espías, por satélites, por la prensa o por la oposición interna, tendría el control absoluto de la supervivencia de la especie humana. Los nombres aparecen en papeles amarillentos que huelen a moho y a secretos guardados durante décadas. Institutos de investigación militar con nombres anodinos que ocultaban su verdadera función. Universidades prestigiosas convertidas en factorías de guerra donde profesores de física teórica se transformaban en arquitectos de la destrucción. Secciones secretas de ministerios cuyas oficinas no figuraban en ningún organigrama oficial. Los proyectos no eran uniformes ni centralizados. Eran redes paralelas, a veces incluso rivales entre sí, donde la competencia entre equipos de diferentes naciones y a veces del mismo país aceleraba el proceso. Un equipo en Los Álamos trabajaba en un aspecto, otro en Oak Ridge en otro, un tercero en algún búnker subterráneo cuya ubicación aún permanece clasificada. Las patentes, cuando existían formalmente, se guardaban en cajas fuertes que requerían 3 llaves diferentes, cada una en manos de un oficial distinto. Los fondos se canalizaban mediante contratos con empresas privadas que actuaban como pantalla, compañías fantasma que existían solo en papel, cuentas bancarias en paraísos fiscales que hacían imposible el rastreo. El primer diseño que mereció la etiqueta de juicio final no fue un dispositivo único, elegante en su simplicidad. Fue un concepto modular, una arquitectura de destrucción, varios subsistemas combinados que podían potenciarse mutuamente en una sinergia letal. Uno generaba una explosión intensísima, capaz de vaporizar metal en milisegundos, de convertir acero en gas, de reducir edificios de hormigón armado a polvo fino que flotaría en el aire durante días. Otro la convertía en radiación gamma y calor infrarrojo que atravesaba estructuras de hormigón como si fueran papel, matando a las personas dentro de refugios que creían seguros, cocinándolas vivas en sus propios sótanos. Un tercero programaba la dispersión calculada de material incendiario y químico sobre capas urbanas específicas, provocando una conflagración en cascada perfectamente orquestada. Primero los edificios, luego los depósitos de combustible, después las infraestructuras críticas, creando un infierno que se alimentaba a sí mismo. Sumadas, esas funciones no se sumaban, se multiplicaban. Era potenciación exponencial. 1 más 1 no eran 2, eran 10.000. Hubo, en esos laboratorios de paredes gruesas y luces fluorescentes que zumbaban día y noche, debates éticos clandestinos.
No eran debates públicos donde periodistas tomaban notas y filósofos opinaban desde columnas de periódicos. Eran conversaciones urgentes a media voz, en pasillos mal iluminados donde las sombras parecían escuchar, en despachos sin ventanas donde el aire acondicionado hacía un ruido constante que disimulaba las palabras. Documentos internos señalados con frases cuidadosamente elegidas como riesgo moral considerable o impacto humanitario no cuantificable. Memorandos donde alguien, cuyo nombre fue borrado más tarde, escribió: ¿tenemos derecho a construir esto? Quienes advertían, quienes levantaban la mano en reuniones para cuestionar si debían construir algo simplemente porque podían, fueron muchas veces neutralizados por la maquinaria burocrática, reasignados a tareas administrativas menos relevantes, etiquetados en sus expedientes como no colaborativos o conflictivos, o simplemente ignorados hasta que dejaban de hablar. Cuando la política de Estado decide que la guerra exige medios absolutos, cuando el argumento es o ellos o nosotros, la ética se convierte en un obstáculo a sortear, en un lujo que no podemos permitirnos, en una debilidad peligrosa. Mientras tanto, en despachos alfombrados y oficinas ministeriales con retratos de próceres mirando desde las paredes, técnicos con corbatas oscuras y generales con uniformes cubiertos de medallas, discutían la utilidad estratégica de una capacidad así. Un arma de aniquilación instantánea cambiaría la noción misma de victoria militar. Ya no bastaría con ocupar territorios, con controlar recursos, con dominar rutas comerciales. Bastaría con amenazar con convertirlos en polvo y humo en segundos. La guerra se convertiría en una partida de ajedrez donde uno de los jugadores tiene la capacidad de voltear la mesa entera. La fase de experimentación llevó nombres propios que aparecerían más tarde en procesos judiciales que duraron años. Comisiones de investigación parlamentaria, donde testigos declaraban con las manos temblorosas, y demandas de reparación que nunca fueron completamente satisfechas. Institutos subterráneos excavados en montañas donde se replicaban condiciones extremas de presión y temperatura. Cámaras selladas del tamaño de hangares para estudiar el comportamiento de la atmósfera ante pulsos de 1900. Energía que simulaban el fin del mundo en miniatura. Túneles de varios kilómetros para medir la propagación del calor y el viento supersónico generado por detonaciones a gran escala. Los ensayos, en muchos casos, no se hacían con simples cargas explosivas convencionales. Se diseñaron matrices complejas de materiales combustibles y aerosolizados, sustancias que permanecían suspendidas en el aire como niebla invisible, que al ser activados por la detonación principal, provocaban una conflagración industrial de una eficiencia aterradora. Incendios espontáneos que brotaban en cientos de puntos simultáneamente. Ignición inmediata de combustibles almacenados en depósitos que se creían seguros. Colapso estructural en cadena de edificios. Liberación programada de sustancias tóxicas que impedían la respiración y convertían la evacuación en un ejercicio fútil. Las personas no morían simplemente, morían sin poder correr, sin poder respirar, sin poder entender qué estaba ocurriendo. Las imágenes técnicas lo describen con palabras duras que intentan ocultar el horror detrás de la precisión científica. Pulso térmico de alta intensidad. Ola de presión instantánea con velocidad supersónica. Zona de letalidad absoluta sin posibilidad estadística de salvación. En los informes no aparecen palabras como personas, niños, familias. Aparecen unidades, objetivos, elementos a neutralizar. En 1945, la guerra terminó con banderas ondeando y multitudes celebrando en las calles. Pero la maquinaria del pensamiento apocalíptico no se detuvo. Al contrario, el final de los combates convencionales, el silencio de las armas en los campos de batalla, abrió una nueva fase.
quizá más peligrosa porque era invisible, silenciosa, burocrática. Los gobiernos victoriosos se confrontaron con una idea perturbadora. Había que abandonar los proyectos extremos porque la guerra había terminado y la paz había llegado, o había que consolidarlos como un seguro para la paz futura, como garantía de que nunca más tendríamos que luchar. La respuesta fue ambivalente y varió según contextos nacionales, según quién estaba en el poder, según qué intereses prevalecían. En algunos países hubo clausuras públicas y desmantelamientos simbólicos. Conferencias de prensa donde ministros anunciaban con solemnidad el fin de programas militares secretos. Declaraciones solemnes sobre el compromiso con la paz. Promesas de desarme que sonaban bien en los titulares. En otros, lejos de las cámaras y los micrófonos, se tomó la decisión opuesta. Conservar, clasificar, trasladar a instalaciones aún más secretas. Los expedientes se duplicaron en fotocopiadoras que funcionaban durante la noche. Se fracturaron entre archivos públicos llenos de documentos inocuos y cajas selladas con lacre rojo que pasaron directamente a manos de servicios de inteligencia recién creados. Se activaron redes de colaboración ocultas entre científicos que oficialmente habían vuelto a sus universidades, militares que oficialmente se habían retirado, y diplomáticos cuyo trabajo real nunca aparecía en sus tarjetas de presentación. La Guerra Fría, que asomaba ya desde los escombros humeantes del conflicto anterior como una niebla tóxica, mudó completamente las prioridades estratégicas. Si la existencia de un arma inmensa podía disuadir a un adversario de atacar, si el simple rumor de su existencia podía cambiar el curso de negociaciones diplomáticas, el proyecto recibía nueva vida bajo otra lógica: la prevención por terror mutuo. En la dinámica bipolar que dividiría el mundo durante décadas, la posibilidad de un instrumento que pudiera acabar con todo en segundos se transformó en un elemento central de negociación. Poseerlo, o incluso solo la mera reputación de poseerlo, se volvió una ventaja estratégica que valía miles de millones en presupuesto militar. En los años siguientes, durante la década de los 50 y 60, los programas proliferaron bajo distintas máscaras institucionales. Algunos se presentaron como estudios teóricos de física de plasmas destinados a mejorar la comprensión del universo, o como investigaciones en alta energía que supuestamente buscarían aplicaciones médicas. Otros fueron catalogados directamente como proyectos de seguridad nacional que nunca verían la luz pública y cuya sola mención podía ser considerada traición. La financiación privada sirvió de puente entre el mundo civil y el militar. Empresas con contratos gubernamentales que oficialmente fabricaban electrodomésticos. Laboratorios universitarios con secretas partidas especiales que no aparecían en los presupuestos públicos. Agencias de inteligencia con nombres anodinos que hacían la síntesis. La investigación continuó, más oculta, más fragmentada geográficamente y con mayor sofisticación técnica que nunca. Hacia finales de los años 40 y el inicio de los 50, nuevos descubrimientos científicos abrieron puertas que los responsables de la máquina del juicio final supieron aprovechar con una eficiencia que asustaba incluso a algunos de sus propios miembros. La física de plasmas, el estudio de gases ionizados a temperaturas extremas, permitió concebir formas de liberar energía con perfiles particulares, concentrando el calor en zonas específicas del espectro electromagnético para maximizar el daño a tejidos humanos mientras se minimizaban efectos secundarios indeseados sobre infraestructura que pudiera ser útil después. La química avanzada dio compuestos completamente nuevos que podían potenciar incendios a temperaturas que eran físicamente inaccesibles con técnicas convencionales. Sustancias que ardían incluso bajo agua, que no podían ser extinguidas con espuma ni con arena, que se adherían a la piel como gelatina ardiente.
Los estudios atmosféricos mejoraron dramáticamente los modelos de dispersión de materiales incendiarios y tóxicos, permitiendo calcular con exactitud milimétrica cómo un viento generado artificialmente por la explosión distribuiría la muerte sobre una ciudad de millones de habitantes, penetrando en sistemas de metro, en túneles de evacuación, en refugios antiaéreos que se convertirían en hornos crematorios. No fue una cuestión de aparecer de la nada, de un momento eureka donde un científico loco tuvo una idea terrible. Fue un ensamblaje metódico, paciente, hábil entre la ingeniería mecánica más avanzada, la química experimental y la física teórica de punta. Equipos interdisciplinarios emergieron en universidades de élite, con científicos brillantes que rotaban entre aulas, donde enseñaban termodinámica a estudiantes inocentes, y oficinas secretas donde aplicaban esos mismos principios para calcular tasas de mortalidad. Los programas que en apariencia eran inocuos, estudios sobre propulsión de cohetes para exploración espacial, investigación en materiales para aviación civil, eran en realidad piezas cuidadosamente diseñadas del rompecabezas mayor. Las pruebas evolucionaron en complejidad y escala. Ya no bastaba medir la fuerza bruta de una explosión. Eso era ciencia del siglo XIX. Había que entender la velocidad exacta a la que el daño se desplegaba, el tiempo que tomaba la muerte en llegar, la eficiencia con la que se convertía energía en destrucción. En segundos, dejó de ser una metáfora dramática y se convirtió en un requisito técnico especificado en contratos gubernamentales con cláusulas de penalización si no se cumplía. Los dispositivos fueron diseñados para que la secuencia de efectos fuera prácticamente instantánea. Detonación inicial, pulso térmico que viajaba a la velocidad de la luz, ignición secundaria de todo material combustible en un radio de kilómetros y dispersión psicológica del pánico que impedía cualquier respuesta organizada. La cadena resultaba eficiente, ágil, implacable. Quienes participaban en esas sesiones técnicas de 12 horas eran perfectamente conscientes de la magnitud de lo que construían, aunque muchas veces su lenguaje profesional cuidadosamente calibrado disfrazara la brutalidad del resultado final. Optimización del pulso térmico sonaba como un asunto abstracto de laboratorio, como algo que podría discutirse en una conferencia académica. En realidad, definía la diferencia entre una destrucción parcial que dejaba supervivientes traumatizados y la posibilidad real de borrar ciudades enteras de varios millones de habitantes en una sola acción coordinada. La documentación técnica, esquemas dibujados a mano con precisión obsesiva, tablas de datos que ocupaban páginas enteras, modelos computacionales primitivos que requerían máquinas del tamaño de habitaciones, fue archivada con el nivel máximo de secreto que existía en cada país. Se crearon sistemas de compartimentos estancos donde la información se fragmentaba. Solo un reducido grupo de 5 o 6 personas tenía acceso completo al diseño. Los demás, incluso científicos brillantes con doctorados de universidades prestigiosas, trabajaban por piezas aisladas, como quien arma un mecanismo complejo sin saber para qué sirve el conjunto, sin poder imaginar que su contribución técnica inocente era parte de una máquina de muerte masiva. A mediados de los 50, cuando el mundo todavía se recuperaba de una guerra y ya se preparaba para la siguiente, la tecnología de sensores remotos y el desarrollo acelerado de dispositivos de activación a distancia añadieron un componente estratégico completamente nuevo: la posibilidad de dirigir y sincronizar múltiples puntos de detonación simultáneos para maximizar cobertura geográfica y evitar que cualquier sistema de defensa convencional respondiera a tiempo. La red de activación podía estar centralizada en un búnker fortificado bajo tierra, o descentralizada en una constelación de nodos autónomos distribuidos geográficamente.
cada uno capaz de operar bajo condiciones de apagón total de comunicaciones, cada uno con su propia fuente de energía y su propia computadora. Eso convertía la máquina del juicio final en algo cualitativamente diferente de una bomba, por poderosa que fuera. La convertía en un sistema distribuido, en una red, en algo que no podía ser detenido atacando un solo punto. En la máquina, la ingeniería pura se mezcló inevitablemente con la política y la ética. Decisiones técnicas sobre voltajes y materiales comenzaron a depender de consideraciones estratégicas sobre cadenas de mando y de cuestiones éticas sobre quién tenía derecho a tomar ciertas decisiones. El problema fundamental no era solo si podían realizar la prueba final, si la física y la ingeniería funcionarían como predecían los modelos. El problema era decidir quién la controlaría, cuál sería exactamente la cadena de mando en una crisis y, en última instancia, qué tipo de autorización sería legalmente necesaria para su uso. Los manuales de seguridad, documentos de cientos de páginas escritos en lenguaje legal denso, hablaban de circuitos de verificación múltiple y protocolos de doble autorización, 2 niveles de firma requeridos en oficinas gubernamentales diferentes, una clave de emergencia custodiada por 3 personas que nunca viajaban juntas, procedimientos de verificación biométrica, huellas digitales, escaneo de retina, que debían completarse antes de que cualquier detonación fuera técnicamente posible. Pero la realidad misma del diseño mostraba algo profundamente inquietante. Aunque se diseñaran los mecanismos más sofisticados para impedir el uso unilateral por parte de un individuo enloquecido o un grupo radical, la mera existencia de la capacidad ya era en sí misma una presión política constante. El simple saber que tal arma existía en algún búnker clasificado bastaba para alterar equilibrios de poder regionales, para cambiar el curso de alianzas diplomáticas, para modificar liderazgos dentro de gobiernos. Hubo episodios documentados de tensión interna entre diferentes ramas del gobierno. En un cuaderno personal marcado con un sello de fecha de 1956, conservado en un archivo que fue desclasificado parcialmente en los años 90, aparece el registro detallado de una reunión extraordinaria en la que un alto funcionario militar, cuyo nombre permanece redactado, se pregunta en voz alta, con una frialdad que el secretario que tomaba notas describe como escalofriante, si la existencia misma del sistema no convierte a su posesión en una responsabilidad moral, literalmente. Insoportable para cualquier ser humano consciente. La respuesta que recibió no fue filosófica ni contemplativa, fue práctica y brutal. En los documentos desclasificados se lee la consigna que guiaría muchas decisiones posteriores durante décadas, la lógica de hierro que justificaría presupuestos inmensos y secretos terribles. Nunca dejaremos que nuestro adversario tenga la capacidad sin que nosotros tengamos la respuesta equivalente o superior. A partir de entonces, la conversación institucional se radicalizó en todos los niveles. La máquina del juicio final debía ser controlada con los protocolos más estrictos jamás diseñados, pero también debía servir como elemento central de negociación diplomática en la era nuclear. Se discutieron extensamente protocolos de destrucción controlada o demostración de capacidad, donde la exhibición de poder técnico en un área remota deshabitada sustituyera al uso real en población civil. La idea estratégica no era necesariamente lanzar el arma, sino demostrar de manera inequívoca la capacidad técnica de hacerlo. Pero incluso la demostración planteaba problemas morales complejos. La manipulación calculada y consciente de un miedo existencial en poblaciones enteras, el uso del terror como instrumento de política exterior, la erosión de la confianza internacional. Los ensayos a pequeña escala siguieron durante años en lugares remotos del planeta. Se llevaron a cabo pruebas altamente restringidas en zonas desérticas donde la arena se convirtió en vidrio,
en islas remotas del Pacífico que fueron evacuadas y luego contaminadas, y en cámaras de vacío selladas bajo tierra, donde se podían crear condiciones que simulaban el espacio exterior. Se midió con precisión obsesiva la radiación residual y su tasa de decaimiento, la energía liberada en cada fracción de segundo, el impacto mecánico sobre estructuras de hormigón armado de diferentes espesores, la persistencia de contaminantes químicos en el aire, en el agua subterránea, en el suelo. Los datos recolectados permitieron diseñar mapas detallados de vulnerabilidad urbana. Ciudades con patrones de construcción determinados, edificios de madera, concentración de refinerías, metros subterráneos, eran, según los modelos computacionales, más susceptibles a ser devastadas en segundos por la secuencia adecuada de explosiones coordinadas. Al mismo tiempo, en paralelo a la investigación técnica, las agencias de inteligencia de múltiples países comenzaron a utilizar la amenaza implícita de la máquina como palanca en negociaciones secretas. Los documentos desclasificados muestran comunicaciones discretas entre embajadas, mensajes diplomáticos cifrados que buscaban mostrar fuerza militar sin exhibirla abiertamente, que insinuaban capacidades sin confirmarlas, que jugaban con la ambigüedad estratégica. En reuniones confidenciales de alto nivel, celebradas en hoteles de ciudades neutrales, el arma aparecía como un punto implícito de negociación. Si no cooperan en este asunto, podríamos vernos obligados a... Se insinuaba en códigos que nunca se pronunciaban en voz alta, pero que todos los presentes entendían perfectamente. Pero el riesgo era inmenso y crecía exponencialmente con cada año que pasaba. La existencia de un sistema tan letal plantea un dilema ineludible que ningún protocolo de seguridad puede resolver completamente. Su mera posesión aumenta matemáticamente la probabilidad de que algo salga catastróficamente mal. Errores de cálculo humano en situaciones de estrés extremo. Fallos técnicos en sistemas complejos que nadie puede prever completamente. Actores no estatales, grupos terroristas, organizaciones criminales, células radicales, con acceso a fragmentos de conocimiento técnico. Todo ello multiplicaba geométricamente el riesgo de una catástrofe accidental que podría matar a millones. La comunidad científica internacional, a través de canales informales difíciles de rastrear en documentos oficiales, también empezó a reaccionar con creciente alarma. Algunos científicos que habían participado en las primeras fases comenzaron a organizar redes discretas de advertencia, publicaciones técnicas con mensajes codificados y comunicaciones clandestinas con colegas en otras latitudes para exponer los riesgos sin violar formalmente sus acuerdos de confidencialidad. En cartas privadas dirigidas a editores de revistas científicas y rectores de universidades, se describía con cuidado el potencial de destrucción y se pedía prudencia institucional. Se invocaba la responsabilidad histórica de la ciencia. Se advertía sobre la hubris técnica, sobre la peligrosa ilusión de que podemos controlar perfectamente lo que creamos. La diplomacia internacional, por su parte, experimentó un cambio profundo en sus prioridades. La política de contención de la Guerra Fría priorizó no solo la cantidad de armas convencionales desplegadas, sino también la negociación compleja sobre el control del conocimiento peligroso en sí mismo. La creación de tratados internacionales de no proliferación. La puesta en marcha de comisiones técnicas con expertos de múltiples países. La proliferación de mecanismos de verificación y inspección. Todo surgió, al menos en parte, para contener la lógica implacable de la máquina. Sin embargo, no todas las narrativas históricas conducen a un final heroico, donde la sensatez prevalece y el peligro es completamente eliminado. Los documentos gubernamentales desclasificados durante las últimas décadas muestran ambigüedad profunda y contradicción sistemática.
Hubo facciones políticas y militares que defendieron apasionadamente la conservación indefinida del proyecto como seguro, estratégico y reemplazable. Hubo otras que requirieron su eliminación física inmediata y la destrucción de todos los archivos relacionados. Y en el medio, en la zona gris donde ocurre la mayor parte de la política real, el secreto institucional hizo su cosecha predecible de intereses creados. Empresas privadas que ya habían invertido cientos de millones en prototipos buscaron desesperadamente asegurar patentes y contratos futuros. Agencias de inteligencia miraron toda la cuestión exclusivamente en términos de ventaja nacional a corto plazo. Gobiernos locales temieron la exposición pública y el escándalo político. En 1962, en un informe técnico extenso que permanece clasificado en su mayoría, pero del cual se filtraron fragmentos, uno de los equipos científicos propuso una alternativa intermedia: mantener la capacidad técnica en forma reducida y controlada, con acceso federado entre aliados y supervisión internacional permanente, y reorientar el talento científico hacia aplicaciones civiles de alta energía, como fusión nuclear controlada para generación eléctrica. La propuesta encontró resistencia feroz en múltiples frentes. Los lobbies militares eran fuertes y estaban profundamente arraigados en las estructuras de poder. Además, la tecnología ya había dado paso a aplicaciones prácticas comercialmente atractivas: sistemas de propulsión avanzada para cohetes, investigación en energía de fusión experimental que prometía electricidad ilimitada, nuevos materiales capaces de soportar temperaturas extremas que tenían aplicaciones en aviación civil. ¿Cómo apagar una olla que empezaba a hervir con miles de contratos firmados, con empleos de ingenieros altamente especializados, con lobbies empresariales que financiaban campañas políticas? Las tensiones terminaron, en muchos lugares y de muchas formas diferentes, con compromisos opacos que satisfacían a todos superficialmente, pero resolvían poco en el fondo. Almacenamiento indefinido y secreto de archivos técnicos en instalaciones militares. Protocolos escritos de no uso excepto en circunstancias extremas, pero con disponibilidad técnica mantenida, y una red internacional velada de verificación mutua entre aliados que confiaban poco unos en otros. En términos prácticos y concretos, la máquina del juicio final no fue destruida de inmediato como prometían los comunicados oficiales. Fue escondida en búnkeres más profundos, fragmentada entre diferentes agencias que no se comunicaban entre sí, regulada por compartimentos estancos donde nadie tenía la imagen completa. Su existencia se volvió una sombra permanente y omnipresente sobre la política internacional de la posguerra. Una presencia invisible pero sentida en cada cumbre, en cada crisis diplomática. Lo más inquietante de esta historia no es solo que alguien, en algún momento de pánico durante una guerra terrible, pensara en un arma así. Lo verdaderamente perturbador es que la lógica que la hizo posible sigue presente en nuestras instituciones, en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar los problemas. La idea seductora de que el progreso técnico puede resolver problemas políticos fundamentalmente humanos mediante el recurso a la capacidad de aniquilación. La historia de la máquina es también una historia sobre la soberbia humana en su expresión más pura. La convicción irracional de que podemos diseñar el cataclismo absoluto y simultáneamente mantener control perfecto sobre él. El relato no termina en un museo con vitrinas polvorientas. La tecnología avanza exponencialmente y las lecciones del pasado son aprendidas solo parcialmente, de manera selectiva, por actores que tienen incentivos para olvidar. Lo que ayer se pensó como una máquina física de toneladas de acero y uranio puede hoy transformarse en sistemas digitales distribuidos, redes interconectadas imposibles de desactivar completamente, algoritmos de inteligencia artificial que administran arsenales nucleares
o despliegan ataques coordinados en infraestructuras críticas, redes eléctricas, sistemas de agua, control de tráfico aéreo. La velocidad, esos segundos que definen la máquina, ya no es solo física, medida en velocidad de explosiones y ondas de choque. Es también cibernética y sistémica, medida en velocidad de procesamiento y propagación de malware. En 1986, un expediente gubernamental parcialmente desclasificado llamó la atención del público general hacia la necesidad urgente de marcos globales de control sobre tecnologías de destrucción masiva. Los científicos que décadas antes habían participado en proyectos extremos clasificados se encontraron ya ancianos y cerca del fin de sus vidas, abogando públicamente por tratados internacionales vinculantes y transparencia radical. Algunos expresaron arrepentimiento profundo en entrevistas grabadas. Otros intentaron justificar sus decisiones apelando a la necesidad histórica del momento, al contexto de guerra total. Ninguna posición, ningún argumento borra la complejidad moral irreducible. La máquina del juicio final fue, en parte, fruto de una época específica de terror y paranoia, pero también de decisiones humanas individuales tomadas por personas con nombres y apellidos bajo presión extrema. ¿Qué nos deja esta historia mientras miramos hacia un futuro incierto? Primero, una advertencia que resuena a través de las décadas. La búsqueda de soluciones puramente técnicas para problemas políticos y morales fundamentalmente humanos puede producir peligros que trascienden completamente su intención original. La tecnología amplifica tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. No somos más sabios solo porque somos más poderosos. Segundo, una responsabilidad colectiva e intransferible. Los científicos que crean, los gobiernos que financian y deciden, y la sociedad civil que debe vigilar, deben mantener mecanismos institucionales robustos que impidan que la creatividad técnica, que es en sí misma neutra y puede usarse para bien o para mal, se convierta en instrumento de exterminio masivo. Tercero, una lección urgente de memoria histórica. Conocer la historia en detalle no es repetirla mecánicamente. Es aprender conscientemente a no delegar la decisión final sobre vida y muerte a la mecánica sin control ético, a los automatismos burocráticos, a los algoritmos sin supervisión humana. La máquina del juicio final, en su forma más violenta y concreta de dispositivo físico capaz de aniquilar ciudades en segundos, no fue finalmente desplegada sobre población civil. Pero su sombra larga nos acompaña todavía. En la era de la instantaneidad absoluta, donde señales digitales, flujos de datos y comandos militares pueden provocar efectos globales catastróficos en segundos, literalmente en el tiempo que toma leer esta frase, la pregunta vuelve con renovada urgencia. ¿Estamos preparando adecuadamente a nuestras sociedades para gestionar, supervisar democráticamente y frenar cuando sea necesario lo que la técnica permite hacer? ¿Tenemos las instituciones apropiadas? ¿Los mecanismos de rendición de cuentas? ¿La educación cívica necesaria? ¿La voluntad política? El futuro, como siempre ha sido y siempre será la medida exacta de nuestras decisiones presentes, de las elecciones que hacemos hoy, de los valores que priorizamos, de los riesgos que aceptamos correr. Y en esa decisión colectiva que tomamos día a día, la memoria histórica tiene una función práctica inmediata. Revelar hasta qué punto el diseño de algo técnicamente posible, el simple hecho de que podamos construirlo, no es nunca, en ningún caso, una decisión neutral o puramente científica. Es siempre, inevitablemente, profundamente, una decisión política sobre qué tipo de mundo queremos construir y qué tipo de humanidad queremos ser. La máquina del juicio final fue diseñada para terminar el mundo en segundos.
La pregunta que nos deja es si tenemos la sabiduría para no construir la siguiente.